Bueno, buenas tardes. Voy a empezar a grabar ya para que quede la sesión grabada. El día de hoy eh, vamos a lo que corresponde a la sesión 8. Voy a dar primero la parte un poquito teórica y luego vamos a hacer el quiz y después del quiz vamos a hacer la parte práctica. Y una parte de anuncios comerciales que tengo también para ustedes. Tiffany, ¿ibas a decir algo? No, perdón, profe, no había visto que no te Ok, habían ok. muteado. Ok. No, tranquila, no hay problema. Ok, entonces empecemos. Compartir mi pantalla aquí. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Sí, profe, sí sé. Ok, pura vida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre funcionalidad e implementación de un ERP, que es continuación del tema que vimos en la clase anterior. Y luego de esto vamos a hacer una práctica usando Odoo en grupos para que ustedes puedan trabajar un poco esta parte de la implementación del ERP. Voy a tratar de no alargar mucho la parte de teoría. Igual si ustedes tienen preguntas, pues son como siempre bienvenidas. Y a las 7 en punto paramos para que puedan hacer el quiz. Y luego retomamos como por ahí a las 7:45, creo, por ahí. Vamos a ver. Ok, bueno, entonces, voy a quitar esto de aquí. Eso. Vamos a hablar sobre el concepto de qué es integración, sobre los módulos funcionales, sobre cómo evaluar y seleccionar herramientas de tecnología y especialmente estas de ERP, y sobre la implementación y puesta en marcha una vez que hemos seleccionado la herramienta y que hemos procedido a hacer todo el proceso de contratación o de instalación o lo que sea que haya hacer para que la empresa la empiece a utilizar. Entonces empecemos con el concepto de integración. Ok. eh, Cuando hablamos de integración, estamos hablando básicamente de dos principios que son fundamentales en los ERPs, digamos, si se aplican eh, a estos principios. La primera es la necesidad de, digamos, de la formalización de los procesos. Esto creo que lo habíamos hablado ampliamente en las presentaciones pasadas, y esto es que requerimos tener muy claros cuáles son los procesos de las empresas, los procesos que se realizan, ojalá documentados, para poder pasar estos procesos de algo que puede ser manual o ya estar en un ERP a un ERP nuevo y automatizarlo en caso de que lo tengamos manual. Eh, Decíamos la vez pasada que muchas empresas dicen, no, yo no tengo procesos, pero en realidad desde el minuto uno en que usted arranca una empresa y la empresa está funcionando, tiene algunos procesos, porque adquiere cosas o vende cosas o contrata personas o hace facturas, etcétera. Y cada una de esas cosas que hace la empresa son procesos que al final se trasladan al ERP. Y bueno, ahí se toma en cuenta muchos insumos como las guías, las políticas que existan en la empresa, si hay procedimientos y estos procedimientos están bien documentados o no. Y algo muy importante de estos procesos de negocios, ¿verdad? Es eh, cuando uno va a empezar a usar una herramienta de tecnología en general, en específico acá el ERP, es una oportunidad para poder hacer una reingeniería de las cosas que se hacen y mejorarlas, ¿verdad? No es lo ideal que usted tome lo que hace tal cual como lo hace y la traslade a lo digital o a un ERP, sino que trate de determinar cuál sería la mejor forma, la más fácil, la más sencilla, y de esa forma lo traslade al ERP. Pasa muchas veces, por ejemplo, en mi experiencia de trabajo, no sé si a ustedes también les ha sucedido, hay empresas que son, aún siendo empresas privadas o instituciones públicas, ni se diga, altamente burocráticas. Entonces, un documento tiene que ser firmado por 3,
4 o 5 personas en diferentes niveles para que se apruebe y se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, cuando ese documento lo quieren pasar a lo digital, ¿verdad? Quieren hacer un ERP, de ahí lo que resulta es que quieren igual que el documento, por ejemplo, cuando se incluya en el sistema, ¿verdad? Tiene que ser aprobado por las mismas 5 o 10 personas. Muchas de esas firmas no aportan nada, digamos, es más, es gente que ni siquiera ve el documento, simplemente como le toca un nivel de firma, la firma. Y esa es una oportunidad, por ejemplo, en que ustedes podrían decir, bueno, ¿cuáles son las firmas realmente importantes, las que están aportando valor a esto que estamos haciendo y disminuirla? Y a nosotros nos pasó que habían procesos que tenían 5 firmas, tal cual, y los redujimos a 3 o a 2. Pensando que cada una de esas personas que firma se va a dejar el documento o el proceso un día para revisarlo, imagínense que si son 5 firmas, son 5 días hábiles en que se retrasa el trámite. Entonces eso es algo que se puede mejorar en estos casos. Y bueno, y la otra es que cuando hacemos un ERP, la idea es que la información fluya a todos los niveles y procesos de la empresa. Para garantizar que se va a integrar la información. Es decir, que si voy a implementar un ERP que me funcione para toda la empresa, debería de tener usuarios con perfiles en todos los niveles que aprovechen, siempre y cuando lo necesiten, esta herramienta y no que se nos queden cosas por fuera o manuales, sigan siendo manuales y que luego tengan que ir a ver cómo hago eso para integrarlo al resto que está digital. Entonces, esa es una parte importante. Hay 2 tipos de integraciones, en general en tecnología, no solamente en los ERPs, pero en este caso hay las integraciones verticales y las integraciones horizontales. Cuando nos referimos a integraciones verticales, nos estamos refiriendo a empresas que brindan servicios de tecnología o a software, ¿verdad? Que existe, que está enfocado en un sector y en un sector específico. Imagínense ustedes odontólogos, por ejemplo, una clínica de odontólogos o en general las clínicas de salud. Hay empresas que se dedican a hacer ERPs específicamente o sistemas en general para el manejo de una clínica que está fuertemente hecho a la medida para esas clínicas. Es decir, que si yo tuviese un taller o una empresa de venta de productos de cualquier tipo, ese ERP no me sirve porque está hecho específicamente para ese nicho. Entonces, tiene el enfoque de la integración vertical, es que es para necesidades muy, muy concretas de un sector o un nicho, ¿verdad? Y bueno, y como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas tenemos que, dado que está ya muy estudiado el sector y el software está hecho, el ERP para ese sector, es de fácil adaptabilidad cuando usted lo va a usar en cualquier otra empresa del mismo sector, porque hace básicamente lo que tiene que hacer. Usted evita hacer desarrollos a la medida porque en realidad ya el software está bastante hecho a la medida, entonces no deja por fuera casi nada o nada de lo que usted necesita. Y por lo general estos proveedores tienen una amplia experiencia en el sector. Cuando uno trata con una empresa que tiene integración horizontal, que ahorita lo vamos a ver, suele pasar que hay que explicarle bien primero, que entienda qué es lo que hacemos. En cambio, cuando estamos usando integración vertical, muchas veces uno habla con el proveedor del servicio o la empresa que vende el ERP y más bien ellos le pueden explicar a uno cómo mejorar su nicho de lo que han visto tantas veces en ese mismo nicho. Y hay una serie de desventajas también. Primero que los costos normalmente son mayores, ¿verdad? Como el software está hecho muy a la medida y muy especializado, es mucho más caro. En general, todo el soporte, la formación, lo que se necesite, el ERP, son poco flexibles en tanto que usted quisiera agregar algo que esté fuera de lo normal en ese nicho. No sé, imagínense que ustedes son una empresa, en el ejercicio que ustedes hicieron de tarea, la empresa esta la que sería. Imagínense, ahí decía, ¿verdad? Que al inicio empezó siendo el tema de las frutas y esto. Imagínense que ustedes contratan un software
software ERP especializado en el sector de lácteos, no digamos en quesos, sino en el sector de lácteos, pero de repente ustedes venden, voy a exagerar algo ahí, jugos de naranja. Y eso no se puede integrar dentro de ese ERP porque no es parte de ese nicho. Entonces vean que eso le da poca flexibilidad si ustedes el negocio lo tienen diversificado. Y además hay menos proveedores, ¿verdad? La mayoría de los proveedores, con tal de obtener más negocios, tratan de mantenerse horizontales y poder brindar servicios más genéricos. Entonces, los proveedores que hay son menos y por tanto son más especializados y cobran mucho más caro. Luego, cuando tenemos integración horizontal, aquí más bien es software o ERPs que funcionan, que son más genéricos, ¿verdad? Que funcionan para cualquier tipo de empresa, siempre y cuando se haga un esfuerzo para poder adaptarlo un poco a lo que se necesita. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Los precios siempre son menores, dado que tienen que distribuir sus costos de implementación, de operación en general, entre mucho más clientes, normalmente suele ser más barato. Las implantaciones pueden ser mucho más rápidas, ¿verdad? Porque ya lo han hecho muchas veces y es una cosa muy general. Por lo general también se requiere menos formación en el equipo, porque si ya han usado otros software semejantes, poner uno nuevo, establecer uno como ese, va a ser fácil de entender. Y las empresas de este tipo aseguran un mayor desarrollo futuro. Están revisando qué en el mercado hace falta, que digamos, muchos clientes han pedido un módulo que ellos no tienen y ellos lo implementan para todos. Entonces, el software se mantiene desarrollándose como mucho más rápido y tiene mucho más actualizaciones y mejoras que el que tiene integración vertical. Y bueno, entre las desventajas, una es que si usted quiere un software altamente personalizado a su empresa, tiene que contratar el desarrollo adicional y eso evidentemente tiene un costo mayor. O utilizar, si se puede, el código está disponible a su equipo de tecnología de la empresa para que ellos hagan esa personalización y eso tiene un costo mayor. Y bueno, y hay una dificultad para reflejar procesos que son sumamente específicos. En algún momento decíamos que si una empresa tiene una ventaja competitiva en algo que hace de forma muy específica en un nicho, pero lo hace muy bien y muy distinto a como lo hace el resto del nicho y eso le da ventaja competitiva, si los metemos en un ERP de este tipo general, esa ventaja se podría perder. Uno de esos softwares hay que tener cuidado con esto que les estoy diciendo. Hay muchos software de ERP que quiere obligar a la organización a adaptarse para poder usar el software. Digamos, SAP es uno de esos casos. La organización tiene que cambiar sus procesos para poder usar el software, cuando muchas veces habría que valorar si más bien no debería de adaptarse el software a las necesidades de la empresa, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que valorarlo a la hora de seleccionar. Bueno, lo segundo es cuáles son los módulos funcionales de un ERP. Básicamente tenemos componentes generales y componentes que son extendidos, ¿verdad? En los ERPs. Estos son solo algunos. Ustedes vieron el otro día por encima Odoo, que yo se los mostré. Y hay muchísimos más componentes, pero por lo general, todas las empresas que usan un ERP inician con los módulos de contabilidad y finanzas, producción y materiales y recursos humanos. ¿Verdad? Esos son como los que son básicos. Y luego, cuando maduran y entienden que esta herramienta es muy valiosa y pueden agregar cosas, empiezan a incluir cosas como inteligencia de negocios, relaciones con los clientes, cadena de suministros y todo el tema de e-business. Y ok, inteligencia de negocios es hacia donde nosotros vamos. Empezamos con bases de datos y SQL. Luego, ahora estamos hablando de ERPs y el tema que sigue va a ser inteligencia de negocios, ¿verdad? Y entonces vean que es algo a lo que naturalmente se está moviendo incluso el mundo. Es más, inteligencia de negocios ya es un poco viejo. Incluso el mundo se está moviendo ahora hacia cosas más big data, ¿verdad? Cosas de análisis de datos, sobre todo de cosas que usted no entienda qué está pasando,
pero sabe que si en toda la información que usted tiene logra procesar y obtener relaciones que usted ni siquiera sospechaba, podría traerle ciertas ventajas y tomar decisiones que lo hagan más competitivo. Bueno, relación con los clientes, vean que esto ya es hacia el exterior y ya es todos los portales incluso que se conectan cuando un cliente hace la compra y alimenta directamente el ERP. Todo el tema de proveedores y cadenas de suministros es igual, es darle un pedazo del módulo al proveedor y que cuando usted hace una solicitud en ERP le llega directamente a él en el módulo y cuando él despacha en el módulo puede decir que ya despachó, ese tipo de cosas. Y e-business, que incluye cualquier cosa que sea en línea, como de negocio en línea, como el comercio electrónico, como en general negocios que se están realizando a través de Internet. Esos son como algunos. Entonces, bueno, ¿qué tienen esos módulos? Contabilidad y finanzas, es un poco, lo vimos la semana pasada, pero lo voy a pasar bastante rápido. Por lo general tiene el tema de contabilidad, todo lo de consolidaciones, facturación, gastos y puntos de venta. Luego el módulo de producción y materiales, por lo general maneja el inventario, todas las compras, fabricación, si es una empresa que está produciendo cosas, planificación de actividades, mantenimiento y el aseguramiento de la calidad de este proceso de producción y de materiales. Y luego el módulo de recursos humanos, por lo general, maneja la contratación de personal, la planilla y el pago mensual, todo el tema de ausencias, ya sea por vacaciones o por enfermedad, etcétera. Toda la flota general vehicular y de funcionamiento de la empresa, la valoración de desempeño de los empleados y los vendedores, de todos los que trabajan en general, y el tema de aprobaciones sobre temas de aumentos, de vacaciones también, digamos, cualquier cosa que tenga que ver con aprobaciones de recursos humanos, permisos, disminuciones, suspensiones sin goce de salario, con goce de salario, etc. Bueno, luego en cuanto a los módulos extendidos, tenemos el tema de inteligencia de negocios que incluye el análisis de datos, ¿verdad? Que esto es sumamente importante ahora. Una empresa que no está analizando sus datos en tiempo real o todo el tiempo seguido es una empresa que está quedada, que toma decisiones con olfato y eso ya no funciona bien o por lo menos no va a crecer como debiese. Y el análisis de datos incluye todo, no solo analizar lo que está pasando en mi empresa, sino lo que está haciendo la competencia, etc. Luego tenemos todo el tema de proyecciones. Con la inteligencia de negocios podemos proyectar, por ejemplo, cuáles son los periodos en que más ventas vamos a tener para saber si hay que aumentar o no la producción, si hay que el stock crecerlo o no, dependiendo del comportamiento que esté teniendo los clientes y las compras, etc. Y la generación de reportes y gráficos en tiempo real para crear esos dashboards bonitos que ahora en muchas empresas, no sé si ustedes lo han notado, gerentes tienen una pantalla muy grande donde se ve el desempeño, producción, cómo van los números, todo en un dashboard en que él da un vistazo y puede puede ver, medir cómo va el desempeño general de la empresa. Eso se puede hacer también con eso. Y bueno, en relación con los clientes, está todo el tema de registro y actualización de los clientes, segregaciones por segmentos, la captación y retención, ¿verdad? Podemos ver todo, de cuáles clientes son los más fieles o tratar de hacer fidelización, todos estos temas. Atención de sugerencias o sobre mejoras de productos o cosas y el seguimiento y resolución de las quejas, ¿verdad? Eso también está dentro de ese módulo. También tenemos el de cadena de suministros, que puede tener el registro y actualización de los proveedores, la gestión de órdenes y envíos, la recepción y devolución de mercadería y la valoración de proveedores. Esta parte es muy importante, valorar si el proveedor es bueno o es malo. Muchas veces hay empresas que no están conformes con un proveedor, pero le siguen comprando y cuando se les pregunta por qué, dicen que bueno, que no se ha valorado, que no hay, que es una sensación, que en realidad no están tan seguros o que las políticas de la empresa no permiten cambiarlo tan rápido, ¿verdad? O ha sido su proveedor por muchos años, etcétera. Entonces todo el tema de valoración es importante
para saber cuál es el desempeño de esa cadena de suministros y de esos proveedores. Y bueno, ahí lo que hablábamos, en e-business está el comercio electrónico, todo el tema de crear los portales web, como el que tiene Amazon, por ejemplo, para vender en línea, blogs, chats y foros, gestión de eventos, luego el aprendizaje en línea, ¿verdad? Lo que se llama universidades de las empresas, donde todos los empleados nuevos llegan y tienen que hacer una serie de capacitaciones durante una semana o un día, depende, 3 días, eso varía mucho, en línea para entender cómo es desde el comportamiento esperado de las personas en la empresa, la cultura organizacional, cómo funciona, hasta temas logísticos, etcétera. Y bueno, todo el tema de citas también para aquellos que requieren citas presenciales o brindan citas a como cuando uno pide una cita en el BCR o pide una cita en RITEV, etcétera, se puede manejar desde esta parte. Ok, la tercera parte es la evaluación y la selección de las herramientas, ¿verdad? Ya vamos a hablar. Acuérdense que en algún momento hablamos de la adopción, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la selección que es la segunda fase, digamos, del ciclo de vida del ERP. Y acá en adopción, un poco lo que tiene que ver con la tarea que ustedes entregaron algunos o entregan hoy, ¿verdad? Que es entender cómo funciona toda la empresa, cuáles son las entradas y las salidas de los procesos, qué necesidades existen, etcétera. Cuando ustedes tienen esta fase 1 que está completa, que ya entienden cuáles son los procesos clave, qué objetivos hay, si hay beneficios y qué impactos podría tener el ERP dentro de la empresa si se usa, entonces se hace el proceso de selección, que se divide en 3. Propiamente la selección del producto que quiero, la auditoría, ¿verdad? Y la negociación del contrato, que eso es ya los vamos a ir desglosando cada uno. En la etapa selección, pues ya una vez que yo entiendo qué es lo que necesito, cuáles son mis objetivos, lo que quiero alcanzar y los beneficios, mis necesidades y cómo son mis procesos, pues yo empiezo a hacer una búsqueda de productos que me funcionen, ¿verdad? Así podríamos usar, si estamos buscando un ERP, podríamos estar usando SAP, podríamos estar usando Odoo, podríamos estar usando cualquiera otro de miles de tipos que existen de acuerdo a las necesidades que tenemos. Esa identificación de productos normalmente uno empieza a hacerlo en una búsqueda rápida en Google, ¿verdad? Y luego trata de localizar a las empresas que venden esos productos para ya sea tener una reunión con ellos o que le manden información adicional o que le den una demostración, etcétera, ¿verdad? Una vez que tengo esos productos identificados, hago la valoración valoro también el tema de soporte. Veo a ver las empresas, por ejemplo, qué tipo de soporte me dan, si es que lo necesito, si es 24/7, si mi empresa trabaja 24 horas, si solamente, eso depende de cuánto presupuesto tenga también para hacer ese soporte, etcétera, pero veo toda esa parte. Si el soporte lo voy a dar con mi equipo interno o si necesito una parte mixta o si solo los externos, etcétera. ¿Verdad? Conociendo estas dos cosas, vamos a hacer una preselección de aplicaciones adecuadas, ¿verdad? De las 20 que conseguimos, vamos a decir, ok, tengo esta tabla de comparación y me parece que estas son las 5 o 6 que funcionan y las voy ahora sí a revisar un poquito. Y para eso voy a establecer una serie de criterios para valorarlos. ¿Y esto qué es? Por ejemplo, yo voy a decir, ok, eso es como cuando uno hace un cartel en una contratación administrativa, es cómo voy a puntear o qué criterios voy a tomar en cuenta para esa valoración. El costo de la herramienta, qué tan rápida es, si es robusta, si me da disponibilidad, la seguridad de los datos, si tiene módulos adicionales, si el soporte es adecuado, etcétera. Ahí ustedes harán una tabla de punteo donde deciden
qué criterios son los que hay que tomar para esa valoración y en sí hacer la valoración de los criterios. Una vez que ustedes apliquen esa valoración, les va a dar una nota, no sé si eran 5 puntos y 5 criterios que se iban a usar y cada uno tenía su nota. Al final decimos, ok, yo voy a ver los resultados de lo que cumplió cada empresa y con eso, entonces, voy a dar una recomendación. Entonces digo, ok, en orden de, yo ya mando una nota diciendo, ok, en orden de lo que yo pude ver, esta es mi recomendación, ¿verdad? Es como la escogimos. Creo que yo, si me dan un segundito, creo que aquí tengo una de esas tablas. Porque era una buena tabla. Ah, ok, aquí está, ya la encontré. Esta es una buena tabla que más o menos enseña eso. Vean, por ejemplo, esta tabla que les voy a poner ahí. Ahí la están viendo. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Esta es una tabla justamente de ese tipo de valoración. Aquí nosotros lo que estábamos tratando de decidir era un sistema para la gestión de monitoreo de servicios en general. Entonces dijimos, ok, aquí están nuestros criterios. Vean que, por ejemplo, yo digo, ok, monitoreo, quiero ver notificaciones, protocolos que usa, usuarios, idioma, arquitectura, o sea, en qué está funcionando. Ok, entonces dijimos, perfecto, vamos a poner acá los nombres de las herramientas que hay. Había algunas que son abiertas, las que dicen GLP son abiertas, ¿verdad? Esta es GLP comercial, es decir, es GLP pero tiene un costo. Y las que no dicen GLP sí tienen un costo. Aquí vean que todavía, por ejemplo, en este momento todavía no teníamos todos los precios de las herramientas. Sin embargo, vean que hay criterios que uno usa para tomar decisiones y ya para nosotros tenía que ser de uso libre porque no teníamos presupuesto. Entonces, por eso tampoco está aquí muy desglosado el tema de presupuesto para eso. Pero sí había una serie de condiciones que requeríamos que cumpliera, ¿verdad? Por ejemplo, que hiciera descubrimiento automático de dispositivos de red, de hardware de servidores, que lo pudiera monitorear, que monitorear aplicaciones y servicios. Vean que aquí, por ejemplo, ya Cacti no lo hacía, así que ya estaba quedando fuera. Que nos permitiera hacer logs para saber qué estaba haciendo la herramienta, que se conectara a estos protocolos, ¿verdad? Que permitiera tener usuarios y roles, ¿verdad? Que fuese con interfaz web para que fuese fácil de usar, no sé, etcétera. Digamos, algunos, aquí están los criterios que funcionaran como íbamos a ponerlo a correr en todo, en Linux, en Mac, en Windows, y que tuviera documentación técnica, etcétera. Entonces, nosotros finalmente de todo esto terminamos utilizando esta herramienta, justamente Savix, muy buena, y así hicimos la decisión. Algo como esto, lo que uno esperaría, que cuando ustedes van a elegir una de estas herramientas y escoger los criterios, realizaran. Es decir, poder ver criterios y de esos criterios seleccionar el que mejor se adapta a, digamos, el que cumpla más de esos criterios o cumpla, usted podría decir, ok, estos son criterios totalmente esenciales, si alguno de estos no los cumple, está por fuera, y estos otros criterios son deseables. Entonces, entre más cumpla esos deseables, usted les puede dar algún tipo de nota, pero no son esenciales. Entonces, es una forma de hacerlo. Ok, luego de eso, que usted ya ha dado una recomendación de cuáles son las herramientas, usted podría pasar a un proceso que se denomina auditoría. En realidad es una prueba piloto de la herramienta, y lo que usted hace es, o como se hace en Odoo, o si la empresa le permite hacer una prueba en línea, la hace en línea. Si no lo permite, entonces que le presten una licencia temporal, usted la instala y prueba a ver si es cierto que todo lo que dice que hace y lo que se conecta con sus datos, si es cierto que permite crear los perfiles de usuarios con los permisos que usted necesita, etcétera. Digamos, aquí es un proceso de prueba para decir, ok, sí, de estas 5 herramientas hice las pruebas y ya ahora solo me quedaron 2, ¿verdad? O solo una.
Y luego viene el tema de la negociación. Cuando yo ya escogí cuál es o cuáles son las dos, empiezo a ver cuáles son las cláusulas contractuales. Por ejemplo, si yo quiero que el soporte sea 24/7, si yo quiero que pongan a un ingeniero directamente en mi, eso lo hacíamos nosotros con el antivirus de la institución, que era muy grande. Era tan grande y necesitábamos entonces que el equipo, el fabricante del antivirus pusiera un especialista ahí en el sitio para poder ir a asistir cuando había problemas complejos. Eso se pone en las cláusulas contractuales. Todo lo que usted desearía o necesita que pase, ¿qué pasa si no cumple? ¿Qué pasa si no soluciona el problema? Digamos que el ERP tiene un problema y ya que el proveedor tiene que solucionar en 2 horas o en 4 horas o en 8, porque ¿qué pasa si en una semana no lo ha solucionado y la empresa se detuvo y dejó de funcionar? Todas esas tipos de cosas que a veces son un poco aburridas pensarlas y que la gente no siempre las pone en una cláusula formal, es necesario para evitar luego contratiempos. Y bueno, luego la propuesta de infraestructura, que es dónde se va a almacenar, si es en la nube, si es en el almacenamiento que tiene la empresa, dónde va a correr, si vamos a usar servidores propios o servidores de quien nos está vendiendo. Toda esa parte de la infraestructura es importante que quede bien claro cómo va a estar. Entonces, bueno, acá hay algunas características que se pueden usar para valorar. En general, funcionalidades, lo que decíamos, costo total del proyecto. Total, ¿verdad? Muchas veces uno dice, ok, el costo es, no sé, $100,000 y luego se da cuenta que había un montón de costos ocultos adicionales que no tomó en cuenta. Entonces, eso es importante verlo. Que faltaba personalización y que eso va por aparte, que permitía hasta 50 usuarios y ya los que siguen iba por aparte y entonces el costo se hace muy grande. Luego todo el tema de adecuación técnica, si se tiene que conectar a los sistemas que ya existen, si tiene que jalar los datos de las bases de datos que tiene la empresa, ese tema hay que revisarlo también. La viabilidad a largo plazo del proveedor de software, es decir, si el proveedor de software es de verdad o si estoy trayendo una empresa pequeña que no tiene, por ejemplo, solidez ni experiencia en el mercado que me asegure que por años se va a mantener. Esas son cosas que hay que ir tomando en cuenta. La capacidad del proveedor para dar soporte a la aplicación y en el tiempo que usted necesite, lo que hablábamos antes, y algunos servicios complementarios que ofrecen los proveedores. Por ejemplo, nosotros a todo el sistema de monitoreo de plantas eléctricas, UPS y sistemas de enfriamiento, los teníamos con un servicio de soporte monitoreo. Pero además el proveedor nos ofrecía adicionalmente, nosotros teníamos nuestro propio sistema de monitoreo que nos avisaba si algo fallaba en alguno de los centros de datos, pero el proveedor adicionalmente nos ofreció que ellos también instalaban un sistema de monitoreo y monitoreaban 24/7 con su equipo propio de monitoreo. Entonces los mensajes a veces nos llegaban a nosotros después incluso de que ellos ya habían movido equipo a solucionar una falla que detectaron o nos llamaban y decían, vea, a una hora en que nosotros no estábamos monitoreando, no sé, a las 2, 3 de la mañana, tenemos una emergencia en un centro de datos, vamos a mover el equipo, usted mueva a alguien, y ese era un servicio complementario realmente muy valioso porque nos hacía que los centros de datos estuviesen funcionando permanentemente. Luego, bueno, las previsiones de si el sistema va a evolucionar, si van a haber nuevas versiones, cada cuánto se actualiza, eso es algo que hay que valorar. La compatibilidad con sistemas similares o complementarios, como decía, si se tiene que conectar a algo. Las referencias del proveedor, esto es muy importante. Muchas veces una herramienta software es realmente buena, la herramienta muy, muy buena, pero el proveedor es pésimo. Y usted lee los reviews y dicen, sí, el dispositivo, el equipo es muy bueno, pero el proveedor es malo atendiendo, el servicio es pésimo, no resuelven, no hacen lo que tienen que hacer. Pasa mucho, por ejemplo, con las agencias de carros. Uno ve en el país muchos carros, muchos, de muchas marcas que uno sabe que son buenos, que usted sabe que un carro, no voy a decir ninguna marca, pero usted sabe que un carro que es europeo, en Europa tiene un respaldo impresionante, el carro es buenísimo, niveles de seguridad clase A, etcétera. Pero usted en este país no se lo puede comprar porque la agencia que vende ese carro es un desastre aquí. Entonces usted sabe que si ese carro le falla, lo que sea que le falle, usted estará 3, 4 semanas sin
el vehículo hasta que le traigan el repuesto porque no tienen un stock de repuestos grandes, porque no tienen un equipo bien capacitado para poderlo arreglar, etcétera. Una serie de condiciones que hacen que uno tenga que tomar en cuenta, sobre todo cuando se trata de una empresa que necesita el ERP para su operación y que no podría dejar de funcionar porque un proveedor no hace lo que tiene que hacer o no tiene los repuestos que se ocupan, etcétera. ¿Verdad? Ok. Y luego el nivel de adecuación de la aplicación al contexto empresarial, que era lo que decíamos, si es altamente acoplable o si necesita mucha personalización, esas son cosas que también hay que valorar. Bueno, acá hay algunos criterios digamos que son claves para la valoración. Vamos, primero funcionalidad. Y aquí decíamos si la funcionalidad la completa la herramienta o si ellos o la empresa contrata a un tercero que hace algo más, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que si ese tercero no hace lo que tiene que hacer, la empresa no nos va a cumplir y por tanto no vamos a poder hacer lo que nos toca. El mercado al que está orientado, si es de vertical, digamos, de integración vertical. La configuración y parametrización, si es difícil, si es compleja, si es rápido hacerla, si es sencilla, si requiere mucho trabajo todo el tiempo estar haciendo y haciendo arreglos de los parámetros, eso hay que verlo. Luego, cómo funciona todo el tema de rastreo de la información, ¿verdad? ¿Dónde está esa información? Si es segura y la conectividad, ¿verdad? También vean qué interesante. Ahora está muy de moda, por ejemplo, que usted ponga todos sus sistemas de correo electrónico en la empresa en la nube, ¿verdad? Hay dos opciones, o bueno, hay varias, pero usted normalmente uno lo pone en un servidor dentro de la empresa y el sistema de correo está ahí adentro, o contrata a un proveedor como Google o como Microsoft o cualquiera de esos que brindan servicios en la nube y lo utiliza. Pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que si su empresa tiene una conectividad muy pequeñita, ¿verdad? O la conexión de su empresa no funciona bien, puede pasar dos cosas. Si usted todo lo tiene en la nube y están en la empresa todos trabajando y no pueden conectarse, van a tener un atraso total y van a saturar la red, digamos, de transacciones. Entonces, tal vez valdría la pena, si están todos presenciales, más bien dejar todo adentro y que lo usen dentro de la empresa. Pero, si más bien todos están trabajando afuera, ¿verdad? Y cada quien está en su enlace, como ahora en teletrabajo, valdría tal vez la pena más bien tenerlo en la nube porque cada quien se conecta con su enlace. Si lo tenemos en la empresa, todos van a ir a la empresa y se van a comer el enlace en la empresa. Entonces vean que son factores que hay que tomar en cuenta, dependiendo incluso hasta de cómo funciona, cosas que no necesariamente tienen que ver con la tecnología, que es donde tiene usted a sus trabajadores, ¿verdad? Si está en teletrabajo o no. Ok, luego el tema de costos de proyectos, todo, costos de adquisición, formación, mantenimiento del hardware, cómo son las formas de pago, si se paga por mes, si se paga por año y cómo se tarifica. Si se tarifica por cliente, por consumo, por espacio, eso es importante tenerlo claro porque de repente usted no lo entendió bien, empieza con una tarificación que es por espacio y cuando se dio cuenta, usted había programado, no sé, $4,000 mensuales para ese servicio, cuando se dio cuenta le está costando $10,000 mensuales, porque la cantidad de espacio que están usando superó por mucho y usted no se dio cuenta. Entonces esas son cosas que tiene que tenerlas claras previamente. Luego, la adecuación técnica, ¿verdad? En qué sistema operativo funciona, qué base de datos usa, qué lenguaje de programación, si usted va a tener sobre todo que ajustar algo con su equipo y va a tener que tocar el software. Si es, ¿cómo es? Si es un software ERP que tiene un solo bloque todo o si son módulos como UP, usted va agregando los que ocupa y le cobran por módulos, no por todo el paquete completo. Si está la documentación disponible y cómo es la gestión de usuarios y seguridad. Si usted tiene control sobre eso o solo un tercero, si tiene que agregar a alguien, tiene que ir a pedirle a un tercero que lo haga o usted lo puede manejar automáticamente. Esas son cosas que también se deben valorar. Bueno, sobre referencias del proveedor, aquí estaríamos hablando de la solvencia económica del proveedor para, no sé, muchas veces nosotros hicimos una contratación por demanda de equipo de cómputo. Contratación por demanda, no sé si usted todos lo tienen claro, pero si no, por demanda lo que significa es que yo hago una licitación y calculo más o menos qué voy a comprar al año. Nosotros decíamos, vea, yo voy a comprar 2,000 computadoras al año,
pero en promedio, pero no me las traiga las 2000 ya, sino que yo se las voy a pedir por demanda conforme las ocupo. Es decir, deme 100 este mes, deme 150 el mes que sigue, este otro mes ocupo 80, el que sigue 300 y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, cuando hacíamos las contrataciones para que no entraran los proveedores chinos patitos, digamos, o los proveedores en general patitos, y que no tuviesen, que uno sabía que al final lo iban a dejar a uno con un problema, no cumplían la garantía, lo que sea, es que uno decía, en el proceso de la contratación decía, el proveedor debe haber vendido al menos $500,000 en equipo cómputo durante el último año o los últimos 2 años. Entonces, ven, ahí se ve la solvencia económica y eso le hace a uno más o menos, no es 100% seguro, pero más o menos acercarse a que esa empresa tiene digamos, lo que se necesita, la experiencia, el equipo y el presupuesto para poder cubrir las necesidades de lo que uno le va a estar pagando. Igual la solvencia técnica, nosotros siempre poníamos, debe tener al menos 3 técnicos o ingenieros que estén certificados en el producto por la casa matriz de clase Gold, no sé qué, ¿y eso qué significa? Que la gente que nos va a atender de verdad sabe de lo que está hablando y no es a cualquier persona que contrataron ahí para atendernos y que no sabe de qué estamos hablando. Entonces eso es importante. Hay una tarea para la otra semana se llama ¿por qué fracasan las implementaciones de los ERP? Y una de esas cosas, uno de los fracasos fue justamente eso, contratar a una empresa que no tiene la menor idea de qué era lo que iba a implementar por primera vez para hacer una implementación realmente, una empresa gigante, y eso salió mal, todo salió mal. Ok, luego tenemos el tema de soporte a la aplicación y aquí tenemos el soporte técnico y a usuarios, cómo funciona, la instalación y el mantenimiento en general de la herramienta, la configuración de la infraestructura, cómo se hace, en cuánto tiempo, quién la hace, la metodología de implementación y el plazo de ejecución, cuánto tiempo van a tardar, ¿verdad? En hacerlo y cómo va a ser, si va a ser gradual, si va a ser de golpe, hoy paramos todo, este fin de semana se implementa y la otra semana arranca todo de nuevo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y la adecuación al contexto de negocio nos referimos a la mejora de la competitividad, el soporte de toda la parte de business, la integración entre la cadena de suministros y, digamos, ese módulo y los socios, y el cambio si es que se necesita en la organización para adaptarse a esa nueva herramienta. Eso podría ser que pase. Ok, y este es el último punto, que es el punto de implementación y puesta en marcha. La fase de implementación es básicamente tomar la herramienta que ya compramos y que ya sabemos que funciona, ya probamos y ya tenemos las condiciones y parametrizarla para que funcione con los procesos de la organización. Por ejemplo, si hay un tema, un proceso de facturación y tienen que haber para hacer una compra, una orden de compra que tiene que ser firmada por el jefe del área y el jefe, no sé, financiero y el de compras. Entonces, parametrizar cómo se mueve esa factura automáticamente a través del sistema para que le llegue a esas personas y que puedan entonces poner sus firmas digitales y continuar los procesos. Eso es a lo que se refiere la fase de implementación. Esta fase es una de las más lentas, porque dependiendo de la empresa, imagínense un ERP en una empresa tan grande como Intel, como HP, como Dell, no sé, o una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social. En este caso, se necesita tiempo para poderlo hacer. Entonces, esta fase es lenta, es compleja y requiere una cantidad de recursos humanos importante. Y cualquier empresa tiene que prepararse para eso. Y tenerlo claro, quién es el equipo, cómo lo van a hacer, porque si no, si se extiende demasiado esa fase, podría, aunque ya es grande y lenta, podría ser mucho más y traer fracaso para el proyecto. Y normalmente las empresas grandes establecen relaciones digamos, con socios o partners para que justamente definan cómo se hace la metodología, quién se va a encargar de cada parte, de cada procedimiento y cómo vamos a ir implementando esos productos, capacitando a la gente, etc. Es como dividirse el trabajo para poder hacer esa implementación. Y bueno, esta implementación pues tiene etapas, como todo, la etapa de inicio, definición del proyecto, que es como lo veían ustedes en los cursos de gestión de proyectos, ¿verdad? Que es desde la confirmación de los objetivos y ver el alcance, que esté bien definido ese alcance, que no se salga o no nos quedara nada por fuera.
identificar qué riesgos podrían presentarse y cómo vamos a responder a esos riesgos. Eso es normal de gestión de proyectos. Luego seleccionar cuál es el equipo que va a estar trabajando en ese proceso y que ese equipo elabore todos los planes, el plan de comunicación, el plan de si hay control de cambios, cómo se va a hacer, si hay que documentar o autorizar una modificación a lo que está planeado, quién lo va a hacer, etcétera. Y conformar esos órganos de gestión que van a ir moviendo ese proyecto, ¿verdad? Y aquí pues se puede usar cualquier cosa, digamos, Penbook, dependiendo de qué se vaya a hacer, pueden usar desarrollos ágiles, etcétera. Bueno, hacer el análisis de la situación actual, que eso es la revisión del estado de los procesos involucrados y la verificación del funcionamiento de las aplicaciones ya instaladas y viendo que todo funcione. Para esto se requiere, y es bien importante, tener un plan de pruebas de las aplicaciones, porque muchas veces le dicen a usted, ya prueba ahí a ver si le sirve. Digamos, usted es el de finanzas, pruebe ahí. Ya, a usted en ese momento se le ocurre probar 2, 3 cosas, pero en realidad podría ser que haya 15, 20 procesos que son los que se desarrollan en el área de finanzas. Y si no se tomaron en cuenta esas pruebas adecuadamente, puede ser que usted prueba esas 3 que usted pensó en ese momento, funcionaron, se da la entrega al producto y luego empiezan los problemas porque no se hizo una prueba exhaustiva. Entonces esas pruebas también tienen que estar, esos casos de uso bien determinados para poder hacer la aceptación de esa aplicación. Ok, bueno, hay una parte de construcción de la solución, digamos, en la fase de implementación. Creo que yo me devolví, perdón. Luego vamos con la definición de la situación objetivo, ¿verdad? Que es el detalle de las funciones del nuevo sistema, ¿verdad? ¿Cuáles son de lo que hacíamos, qué nuevo trae este sistema y cómo funciona? Y identificar los ajustes en el proceso, lo que decíamos, si hay mejoras que se van a implementar en los procesos, hacerlo de una vez, y las aplicaciones que al ajustar una cosa se pueden ver afectadas para tener todo bien mapeado. Luego vendría ya el plan piloto, ¿verdad? Que es el prototipo, que es que una vez que esté diseñado, se construye ese prototipo, se tienen los escenarios de prueba ya definidos y ya se prueba, ¿verdad? Se hace la valoración y la aceptación del prototipo. Y al final viene lo que se llama la construcción del sistema, que simplemente es confirmar que los parámetros que se incluyeron quedaron adecuados, ver si hay algún desarrollo adicional que no se tomó en cuenta y que hay que tomarlo en cuenta en este prototipo antes del lanzamiento completo. Luego el diseño y la realización de pruebas individuales. Primero cada quien prueba su módulo y luego las pruebas de integración. Cuando yo paso una factura de contabilidad, finanzas o viceversa, o cuando yo estoy moviendo cosas en procesos de ventas, digamos de marketing, un nuevo producto que está entrando, lo tiene que pasar a que lo revisen o a manufacturas, etcétera. Esas pruebas cruzadas también son necesarias hacerlas. Y bueno, y luego al final, cuando se va a poner la puesta en marcha de lo que tengamos como herramientas, pasar los datos, ¿verdad? Los últimos datos, ahí es cuando normalmente se dice, ok, este fin de semana el sistema no va a funcionar porque vamos a hacer la migración para pasar los datos al formato nuevo y que queden integrados para poder usarlo. Bueno, esta parte es importante y son riesgos que pueden surgir durante una implementación y muchos de estos riesgos ustedes van a ver que se materializaron en los casos que están en la tarea. Uno de los riesgos es el riesgo técnico y aquí básicamente es que la arquitectura de tecnología que se definió no cumple o no es la adecuada, por lo que no se puede hacer la integración completa al sistema. Otro riesgo es la incertidumbre con respecto a los esquemas de respaldo y recuperación. Es decir, recuerden que nuestra empresa necesita, y ustedes eso lo han visto en planes de contingencia, puede aceptar, digamos, o definir como aceptable que durante una hora o durante media hora no trabaje, no funcionen las cajas, o porque lo hace manual en esa hora y luego lo traslada, que las transacciones algo pasen por unos minutos, pero
pero hay un límite de lo que es aceptable. Entonces, para eso se requieren esquemas de respaldo y recuperación. Si nuestro límite es 1 hora y algo falla, en 1 hora debería estar recuperado. Todo eso tiene que haberse tomado en cuenta. Si no es así, eso no se vio, puede ser que el sistema falle y nos deje 2, 3 días, todo un día entero sin la herramienta que se ocupa para que la empresa funcione, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que tomar en cuenta para evitar ese riesgo. Luego también, si no se cuenta con una política, guía o procedimiento para los accesos, ¿verdad? Cualquiera puede ver lo que sea, cualquiera puede editar o tocar lo que sea, eso es un riesgo altísimo de que la herramienta no funcione. Luego vienen los riesgos funcionales, ¿verdad? Como cuando los procesos no están formalizados, por lo tanto es necesario hacer la documentación de esos procesos de tal manera que lo que se vaya a integrar al ERP en la fase de implementación quede claro cuáles son los requerimientos y quiénes son los usuarios y qué puede hacer cada usuario dentro de esos módulos o aplicaciones. Luego viene la gestión del proyecto y estos, digamos, los riesgos son que no se haya dado un dimensionamiento adecuado de las tareas que hay que realizar y que también no se establezcan cuáles son los mecanismos para el control y el seguimiento del proyecto. Esto es gestión de proyectos básico, ¿verdad? Luego viene la gestión del cambio. Los riesgos son que no se estén involucrando las partes que tienen que estar interesadas en las etapas iniciales. Por ejemplo, si las necesito de todas las coordinaciones de las áreas y de la gerencia o de los niveles de toma de decisiones para las primeras etapas, si no lo están haciendo, eso va a ser un fracaso. Nosotros hemos visto en general en tecnología, si, por experiencia, si los niveles superiores no están involucrados, que ahí dice falta el apoyo gerencial, si el nivel superior no cree en el proyecto de tecnología que se está implementando, le apuesto que los niveles que están inmediatamente debajo de él y menos el operativo lo va a tomar en serio. Si ellos ven que para la gerencia, por ejemplo, para la junta directiva no es importante el proyecto, tampoco lo va a hacer para la organización. Y algo que usted puede haber planteado muy bien y tener un cronograma de hacerlo, no sé, en 8 meses o en 6 meses, se van a llevar años de años y no van a llegar a ningún lado, porque simplemente es algo que no está siendo apoyado por los niveles que debiesen. Entonces, digamos que esa parte es importante. Igual si hay una inadecuada planificación de las actividades de planificación y sensibilización, normalmente cuando hay un cambio de tecnología, siempre hay muchísima resistencia a que se haga ese cambio. Y si la gente no entendió bien por qué es que hay que hacerlo y no entendió bien qué es lo que tiene que hacer, vamos a tener un montón de piedras en el camino para lograr hacer el proceso de implementación de la herramienta nueva. No solamente esto es un ERP, pero en general de cualquier herramienta. Y luego, bueno, en cuanto a objetivos, a obtención de beneficios, la falta de, digamos, de tomar en cuenta cuáles son los beneficios, qué es lo que se necesita para alcanzar esos beneficios y sobre todo cómo medir esos beneficios. Porque al final, el nivel superior, cuando hace una inversión grande, quiere que usted claramente le diga si los beneficios esperados, si los costos que se iban a ahorrar, si la eficiencia que iba a mejorar, si las ganancias adicionales que iba a traer consigo esta mejor eficiencia se dieron, y si usted no puede mostrarlo, van a tener la sensación de que fue un gasto más y no algo adecuado. Entonces esa parte también es un riesgo en la implementación. Ok, y bueno, luego viene la parte casi final, que es la puesta en marcha del ERP, que básicamente es trasladar después de todo este proceso a la operación diaria, ¿verdad? Pero este arranque también tiene que ser planificado, gestionado, comunicado a las personas que van a ser afectadas, digamos, o que van a ser beneficiadas con esta nueva herramienta. Y aquí estamos hablando de qué pasa si no sé hacer algo, a quién le pido ayuda, cuál es el camino, cuál es porque si no la gente empieza a quejarse, no sabe a quién recurrir. Es la empresa, es el departamento de tecnología, es a través de un CRM que me tiene que poner el caso y yo se lo resuelvo. ¿Cómo va a funcionar eso? Además, tiene que ser un procedimiento ágil y bien definido, ¿verdad? Vean esto, el de resolución y seguimiento de incidentes. Si no
Si usted no me resuelve, si yo antes podía hacer mis facturas y ahora en el nuevo sistema, aunque esté ahí y no sé cómo hacerlo, no lo puedo hacer, yo digo que no sirve para nada, que para qué me cambiaron, que esto es un fallo y esto es un problema. Y bueno, luego ¿cómo voy a monitorear que se está dando digamos, el avance en el proceso de puesta en marcha y en la resolución de los problemas en los tiempos que establecí? Por lo general, cuando un sistema nuevo o una tecnología nueva se lanza, hay una lluvia de dudas, una lluvia de necesidades de soporte y hay un crecimiento. Ustedes pueden ver la gráfica, es un pico de crecimiento de soporte que hay que atender, y luego de eso, cuando ya pasen la curva de aprendizaje y la gente se acostumbra y empieza a funcionar bien, tiende a bajar y ya nos podemos dedicar a hacerlo crecer, a mejorarlo, etcétera. Ok, bueno, esa es la parte teórica de hoy. Estas son las referencias por si ustedes quieren leer muchísimo más de este tema, y si no, también en internet hay bastante más sobre esta temática. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna duda. Hablé mucho. No sé si no están dormidos todavía. Profe, Sí, tal díganme. vez yo quería preguntarle algo sobre la tarea y sobre los ERP, pero no sé si será conveniente. La tarea y los ERP, dígame, a ver. Lo más que pasa es que le digo que no le voy a contestar hasta que la tarea esté lista. No, nosotros ya la entregamos, pero es que me buenísimo. genera la duda de que, digamos, así una empresa que todo lo hacía manual, incluso mediante cuadernos, Ajá. ¿qué tan conveniente era como recomendarle que adoptaran un sistema de ERP cuando es, o sea, pasar como de un escenario a dar De un 0 giro a 100. 360 grados Ajá, totalmente claro. distinto, digamos? Claro, pasar de 0 a 100. No, siempre se puede recomendar, Emanuel, o sea, vamos a ver, cuando usted mete tecnología en los procesos y si lo mete bien, le puede ayudar mucho. Le puede ayudar mucho porque le mejora la gestión, le facilita los procesos, automatiza, le guarda información. Ahora, el tema es que podría ser que usted no empiece con un ERP completo, o sea, que usted no empiece con todos los módulos del ERP de una sola vez, sino que usted dice, ok, ¿qué es lo más urgente en no sé, por ejemplo, tenemos serios problemas con todo el tema de llevar el control de financiero, facturación y contabilidad? Bueno, entonces empecemos por ahí, planteemos arrancar con esos módulos y cuando yo ya estoy seguro de que eso funciona, entonces agrego más cosas a los módulos. Pero yo, desde mi punto de vista, bueno, yo también como entusiasta de la tecnología, siempre creo que la tecnología puede ayudar mucho, aunque se debe tener claro que la tecnología no es un fin en sí mismo, o sea, no es tener tecnología por tenerla, sino que debe responder a una necesidad específica. Y puede pasar que en una empresa que hacía todo de papel y lo pones, lo pones, digamos, de inmediato en algo que tiene que ver con tecnología de forma completa, más bien deje de funcionar, deje de trabajar, porque no saben qué hacer, ¿verdad? Sobre todo si no son muy duchos manejando tecnología, ¿verdad? Podría ser un problema más bien más grande que no tenerla. No sé si más o menos te contesté. Sí, sí, entendido. Gracias. Ok. Bueno, vean, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Voy a mostrarles, aprovechando, voy a mostrarles lo que vamos a hacer hoy y la tarea para la otra semana, y luego hacemos un pequeño break si nos da tiempo para que se estiren un poquito y luego empezamos el quiz a las 7 en punto. Se activa, ustedes nada más ingresan y listo. Ok, voy a compartir Yo de tengo una nuevo. consulta. Era con Dígame, respecto a la claro. integración vertical y la horizontal. Ajá. Si me puede dar un ejemplillo ahí para entendernos mejor, profesor, agradezco. Claro que sí. Ok, en integración horizontal, imaginémonos que usted es la cooperativa Leche Los Pinos, ¿verdad? Que ahora está de moda por todo lo de
los Panama Papers de primero y ahora, ¿verdad? De nuevo. Imagínense que usted es Dos Pinos y necesita poner un ERP nuevo. Usted tiene dos opciones, usar uno de orientación, de integración vertical. En ese caso sería ir a buscar una empresa que esté en el sector de lácteos, que venda servicios de tecnología al sector de lácteos. Entonces usted compra un ERP que está hecho para empresas que tienen servicios y ventas en lácteos. Solo para, digamos, ese ERP está altamente acoplado. O si usted es un hospital, digamos, usted es el hospital CIMA y usted necesita un ERP para administrar toda la parte, digamos, la empresa. ¿Qué diferencia podría tener si tiene la integración vertical? Ya podría, por ejemplo, traer un módulo, en el ERP, un módulo para manejar historial de pacientes. Eso usted no lo va a encontrar en Odoo, porque Odoo es un ERP general, entonces, que está con orientación horizontal, integración horizontal. Entonces, cuando usted está usando Odoo y si usted quiere un módulo específico, por ejemplo, si usted es imaginémonos ahora de nuevo una clínica de odontología, si usted es un odontólogo y quiere guardar el expediente médico de su paciente, donde no sé si han visto en los odontólogos cuando tienen la pantalla donde marcan los dientes que ya les han hecho una calza o que tienen un problema, lo van dejando en el expediente. Bueno, un ERP que esté hecho especialmente para el sector salud, altamente probable tiene un módulo para hacer eso en odontología, tiene un módulo para atención psicológica, tiene un módulo, es decir, guarda de los pacientes información especializada. Un ERP como SAP o como Odoo, cuya integración es horizontal, jamás va a tener eso, jamás. Tendría usted que pagar para que le personalicen un módulo que se conecte a ese sistema y pueda hacer eso que yo le estoy diciendo. Entonces, esa es básicamente la diferencia. ¿Qué tan especializado es en un sector el ERP? Entonces, cuando hay orientación vertical como este ERP que le digo del Hospital CIMA, ya, y si yo soy Toyota, digamos, o Purdy Motor, ese ERP a mí no me sirve. Porque yo soy otro sector, soy un sector de vehículos. Yo podría usar un ERP que esté altamente integrado verticalmente para mi sector y que tenga todo el tema, un módulo que maneje el expediente de los vehículos que han traído y cuáles arreglos se le han hecho, que maneje garantías especiales de los vehículos, que maneje trámites de impuestos especiales para vehículos. Pero yo también podría decir, no, voy a usar un ERP horizontal, ¿verdad? Integración horizontal, y ahí tanto el Hospital CIMA como el odontólogo como Purdy Motor podrían usar el mismo. Porque al final tiene los módulos básicos de finanzas, de contabilidad, pero nunca va a tener el módulo especializado que usted necesita para su negocio si lo quiere tener así. No sé si, Brian, te queda claro. Sí, claro, profe, muchas gracias. Pura vida. Ok. Bueno, aquí estoy en... voy a pasar esto para acá de nuevo. Estoy en mediación virtual. Si se meten a... echar un poquito para atrás. A la sesión 8 hay una carpetita que dice práctica 6, configuración básica de un ERP. Y acá está lo que tenemos que hacer hoy. Esto lo van a trabajar en los mismos grupos en los que están trabajando el proyecto del curso. Lo voy a abrir aquí mismo. Vamos a ver. ¿Dónde lo abrió? Ahí está. Ok, que básicamente lo que vamos a hacer es desarrollar una práctica donde ustedes van a seleccionar los módulos clave de una herramienta tipo ERP con base en las necesidades funcionales de la organización y crear la base de datos para el sistema ERP, haciendo la parametrización básica correspondiente. Ustedes aquí necesitan la práctica 6 sobre bueno, aquí hay un logo de la Hacienda Catedral que lo tienen que integrar para personalizarlo. Tienen un archivo en todo eso está en la misma carpeta esta. Aquí está este logo. Tienen una hoja de cálculo que se llama datos para configuración básica.
Y esa hoja de cálculo ustedes también la van a requerir. Y la descripción del caso de la que sería artesanal Hacienda Catedral, que es la tarea que ustedes están haciendo y que tienen que entregar hoy hasta la medianoche. Pero suponiendo que algunos ya la hicieron o que lo han avanzado, digamos que esa es una base para esto. Y los resultados del análisis del caso que ustedes efectuaron en la práctica 5, justamente sobre la adopción de un ERP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir del caso de la que sería artesanal, Hacienda Catedral, y de los resultados que ustedes tienen en la práctica 5, la tarea, ¿verdad? Vamos a desarrollar, aquí no lo vamos a hacer individual, lo vamos a hacer, bueno, en forma individual las actividades, pero vamos a hacer, lo vamos a hacer en grupos hoy para que puedan avanzarlo más rápido tal vez y ayudarse. Ok, el ejercicio es un pedacito nada más. El primero es ingresar al sitio Odoo, que ya ustedes el otro día lo vieron, y visualizar qué módulos ofrece la herramienta y con base en los procesos claves que ustedes identificaron, los objetivos de implementación y los beneficios esperados, ¿verdad? Según lo que tienen que entregar hoy, identificar qué módulos tienen que ser incluidos, ¿verdad? Un poco lo que estábamos hablando de escoger qué módulos podrían servirle a la que sería de estos que tiene Odoo. Eso es uno. Primero, decir cuáles son. Segundo, seleccionar en el sitio web los módulos por incluir en la aplicación y crear la base de datos correspondiente. Si no tienen usuario, pues se inscriben con el correo institucional y lo crean. Lo pueden hacer individual si quieren, aunque estén haciéndolo en grupo, digo, cada persona irá haciéndolo para que pueda trabajar y ver cómo es que funciona. Porque cuando uno hace y los otros ven, no necesariamente le queda a uno tan claro. Y luego, bueno, utilizando la empresa con un nombre ficticio, compuesto por su carnet del texto, sería como que sería Catedral de la forma, ustedes ponen el carnet, que sería Catedral, e indicando en la cancilla interés primario, que es un estudiante, para que les permitan usarlo por un periodo de 15 días, digamos que es lo que vamos a estar trabajando con estos ejercicios. Luego proceder a activar la base de datos, ¿verdad? Para que puedan usarlo por estos 15 días, esa base de datos que crearon. Ingresar a los ajustes, y esto es nada más irlo siguiendo y lo pueden hacer, y en la pestaña opciones generales configurar la información de la compañía con esta información, ¿verdad? El teléfono, la moneda y el logo. Es para que vean cómo se travesear un poquito la herramienta y vean cómo se personaliza. Ingresar a los ajustes y en la pestaña facturación contabilidad configurar la información de la compañía de la siguiente manera. Actualizar el impuesto llamado sales tax de la siguiente manera, que su nombre sea IVA, cambiarlo, que el importe corresponde al 1%, que es el porcentaje que pagan los lácteos, que la etiqueta de factura sea IVA, el grupo de impuestos se llame impuestos, se encuentre incluido en el precio de los productos y desactivar el impuesto llamado Purchase Tax, ¿verdad? Luego dirigirse a la aplicación de empleados, ¿verdad? Que es una de las que tiene que estar, e incluye a los departamentos y empleados con los datos que se encuentran en la hoja de la estructura organizativa, que es esta. Aquí en la hoja cálculo voy a abrirla para que la vean. ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, aquí hay una cosa que dice estructura organizativa y aquí está la gerencia, ¿verdad? Aquí están las personas. Ustedes son el gerente, ¿verdad? Y agregar esta información. En esa parte de la estructura organizativa es simplemente para que la base de datos vean cómo se llena y tenga el ERP un poquito lleno. Y luego ir a la parte de inventario e incluir los datos que se encuentran en la hoja de productos, ¿verdad? Igual, en esta misma, aquí abajo hay una hoja que dice productos y agregar leche fresca, queso fresco, queso maduro y queso palmito con esta información que está aquí. Y listo. Ese es el ejercicio de hoy práctico, que lo pueden empezar ya mismo, si quieren, o más bien, no sé qué prefieren. ¿Hacemos una pausa antes del quiz o quieren empezar de una vez con la parte práctica? ¿Qué prefieren? Profe, pero consulta, esto de la práctica no tenemos que entregarle a usted nada, o sea, es meramente práctica, no es evaluado. O sí, o... No, es meramente práctica ahorita porque necesito que lo hagan para
porque para el examen sí van a necesitar hacer algo como eso. Entonces, en realidad lo que necesito es que aprendan a hacerlo. Ok, perfecto. Que trabajen en eso, sí. Sí, pero no, Profe, hoy una no tienen que consulta. entregar. Sí, dígame. Es que estoy viendo mediación en la sesión 8, pero me sale solo la práctica 7, no la 6, entonces no me perdí dónde. Déjeme ver. Pues aquí yo nada más le doy aquí a editar y le digo mostrar. Y listo, ya ustedes deberían poderlo ver a partir de este momento. Vean a ver, refresquen. Correcto. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un stop. Son las 6:40. Vamos a parar 20 minutos para que ustedes vayan al baño, se tomen algo, se estiren. Y a las 7 en punto el quiz se va a activar. Aquí está. Para que no se vuelvan locos encontrándolo. Está aquí en la sección Rodrigo Facio 02. Está aquí, dice comprobación de lectura en inglés. Entonces a las 7 en punto se activa y ustedes tienen 30 minutos para hacerlo. A los 30 minutos de haber iniciado el intento, él se cierra. Así que listo. ¿Alguna duda? Profe, ¿es de marcar con X No, es 4 espacios, son 4 preguntas. de desarrollo? Ajá, desarrollo, pero muy Ok. pequeñito. Es respuesta, yo lo que les pido es que no se extiendan mucho, es respuesta breve más bien. ¿Está bien, profe? Listo. ¿Alguna pregunta adicional? No. Ok, bueno, vayan a unos 20 minutos y nos vemos a las 7. Ok, listo. Bueno, vean, vamos a ver, antes de que se vayan a trabajar en grupos, vamos a ver lo que corresponde a la tarea que tienen que entregar de hoy en 8 días. Por si tienen alguna duda. Es esta que dice, ok, está oculta, ¿verdad? Todavía para ustedes. Voy a activarla. Esta, y le vamos a decir que la muestre. Ya deberían poder ver una que dice tarea 3, ¿por qué fracasan los ERPs? Ok, si ingresan, aquí está el enunciado, y ese es el que tendrían que entregar dentro de 8 días. Entonces, vamos a verlo un momentito. Aquí mismo lo voy a abrir. Ah, le puse tarea 2, me equivoqué, es tarea 3. Aquí sí le puse bien. Ahorita lo vuelvo a subir. Ok, sería la tarea 3, ¿por qué fracasan los ERPs? Y la tarea, bueno, las indicaciones de siempre. La tarea debe ser realizada por los grupos mismos que están trabajando en el proyecto final, los grupos de 5 personas. El archivo que resulte de la tarea, ustedes lo suben con el nombre del grupo número, el número del grupo y la tarea 3. Y a más tardar el miércoles 27 de octubre antes de las 5 de la tarde. Y se llamaría algo así como tarea 3, ¿por qué fracasan los en este enlace? Tarea 3, ¿por qué fracasan los ERPs? En el área nuestra que se llama Rodrigo Facio 002. Bueno, ahí leen ustedes lo demás, pero básicamente lo que tienen que hacer es seguir las instrucciones de la práctica 7, que se llama ¿por qué fracasan los ERPs? Y realizar las actividades ahí señaladas y el documento con los resultados es lo que ustedes entregan, que sería un cuadro comparativo, un listado de lecciones aprendidas y factores críticos para el entorno nacional. Entonces voy a ir un momento vamos a ver. Vamos a ir un momento aquí a la sesión de hoy y hay una que dice práctica 7, ¿por qué fracasan los ERPs? Y ese es el trabajo que tienen que realizar esta semana. Bueno, aquí están las instrucciones. Las instrucciones, vamos a verlas un momentito, por si alguien tiene alguna duda, mejor de una vez. Es un trabajo grupal en los mismos grupos que están haciendo el trabajo final y básicamente lo que queremos es que identifiquen las circunstancias que condujeron al fracaso de algunas de las iniciativas más grandes de la implementación de un ERP y seleccionar los factores más críticos para el éxito de la implementación del ERP en un contexto de una empresa nacional. Hay un video
tienen que ver un video de YouTube, aquí está la dirección, que se llama ¿Por qué fracasa un ERP? Es un expositor muy bueno. Por ejemplo, va a hablar del caso de Nike y los millones de millones que perdieron por haber hecho una mala implementación. Entonces ustedes ven ese video y también hay una lectura que se llama 16 desastres famosos o ERP, digamos, famosos, y habla sobre qué fue lo que pasó con esos 16 desastres a la hora de implementar el ERP. Entonces, básicamente ven este video y leen este texto. Ok. Una vez que vean el video y hagan la lectura, ustedes van a elaborar un documento en el que van a desarrollar esto. Un cuadro comparativo de los casos que están expuestos en el video, donde se vea cuáles son las fallas que cometieron los clientes, las fallas que cometió el proveedor y los resultados de la implementación. Luego van a generar un listado de lecciones aprendidas que abarque los casos del video y los casos de la lectura, ¿verdad? Y con base en la realidad nacional, ¿cuáles consideran que son los 5 factores críticos más relevantes para garantizar el éxito de una implementación de un ERP? Haga la diferencia si lo considera necesario entre pymes y empresas grandes, porque, bueno, no es lo mismo, como lo preguntaban ustedes ahora, hacer un ERP para una empresa que será pequeñita que para una empresa muy, muy grande. Entonces, si ustedes consideran que es necesario, ven diferencias importantes, lo pueden hacer por separado para cada uno de estos casos. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Profesor, de eso no, pero puedo hacer por otro tema. Sí, claro, dígame. Estaba viendo ahorita que hablaste del proyecto, estaba viendo que el Ujú. primer entregable dice semana 11, pero no Así es. recuerdo si se quedó como para una fecha específica porque Sí, afectó esta semana de quedamos con una, selección. sí, o sea, quedamos con una fecha específica que si no me equivoco es la semana que sigue, creo. Eran 22 días desde el momento en que lo dijimos. Yo lo tengo apuntado. No sé si alguno o alguna más lo apuntó, pero estoy casi seguro que es para dentro de, bueno, lo puedo ver aquí mismo en el calendario. Déjeme ver. Déjeme un segundo, por favor. Una pregunta, es que yo estoy un poquillo confundido. A ver, dígame, adelante. El caso, o sea, el caso que tenemos que hacer, que son como 13 entregables, si no me equivoco, que es el caso que usted ya envió por correo, Ajá. ese lo tenemos que entregar también la otra semana, es lo que entiendo que es el primer entregable, pero además de eso, tenemos que entregar este que nos está explicando, es así. Este pedacito, sí, exactamente. Así Pero es es. que, no, o sea, no están relacionados, son separados. Solo No, que no lo... son totalmente diferentes, correcto. Son Ah, ok, totalmente ok. diferentes. Ok. Ahora, si ustedes sienten, vayan trabajando, si sienten que está muy tallado, digamos, este caso que estamos viendo ahora, incluso lo podríamos trasladar una semana más, pero no más que eso. Porque si no, se nos van juntando las otras cosas. ¿Verdad? Lo que estamos, recuerden que nosotros íbamos una clase atrás porque en la clase 5 nos pusimos a resolver todos los ejemplos de las consultas para que justamente llegaran al examen como más tranquilos y lo entendieran mejor. Yo pensé que eso era, considero que eso era mejor y por tanto vamos uno atrás. Entonces ahora estamos tratando como de volver a alcanzar el tiempo que creo que la semana que viene ya volvemos a estar más o menos a tiempo. Por eso es que están juntándose cosas. Deme un segundo para ver aquí en el programa del segundo ciclo. Una clase es la que tenemos que ponernos al día en realidad, ¿verdad? Que es por eso hay cosas que se juntaron. Ok, la entrega sí, de hecho, sigue estando exactamente igual que como estaba antes. En la semana 11, que corresponde del 25 al 29 de octubre, es el envío del primer entregable del proyecto. La semana que sigue, correctamente, sería ese envío. Está tallando el semestre ya, ¿verdad? Ya nos quedan, en realidad, 1, 2, 3, 4, 5 clases, 6, digamos, clases y se acabó el semestre. Entonces,
Ya hay que trabajar bastante, ¿verdad? En estos momentos. Si, como les digo, si ustedes sienten en algún momento que se ahogan, por favor hablen conmigo y vamos a ver cómo lo vamos ajustando. Puede ser que una se entregue, por ejemplo, de repente de hoy en 8 y el otro el viernes, no el mismo día, para que tengan unos días de distancia. Eso podemos hacerlo también. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe, buenísimo. Gracias. Ok. Nada más que si, de Profe, verdad, si una se sienten consulta. ahogados, No, sí, dígame. no me salió el que usted puso ahí, tarea, algo, solo me sale, no Te- me salen te- todas las instrucciones. Tendrías ¿Puedo? que recargarlo, ¿verdad? ¿Cuál es? Eh, El que se eh, llama el que se llama Tarea 2 Práctica 5. ay, ya lo, no, en el Es la que 7 está que entregando. era, que acá, el primer ejercicio que usted envió como las instrucciones, no me Ah, sale. están arriba en la sesión 8. En la sesión 8 para Sí. ver, ¿puede presentar un segundito, profe? Ah, Es que claro que sí, presentó cómo no. dos Claro que sí. bueno, tengo el segundo, pero no me sale el primero que usted mostró. Es práctica 6, configuración básica de un ERP. Ah, no, ese ejercicio sí, no de la tarea, perdón, es, profe. Respecto a la Y lo de tarea, la tarea es que dice práctica 7 porque fracasa el ERP. pero usted presentó dos ejercicios, bueno, el que era lectura de O sea, inglés. es que dice práctica 7. Ajá, aquí está la lectura en inglés, correcto, que es esta que dice aquí 16 desastres. Y acá en está el enlace, es más, aquí lo tengo abierto. En este está, es, eso no es, perdón. El que decía tarea 2, profe, es el que no veo. Ah, esa es la carpeta para entregar. Y como es la carpeta para entregar, está al fondo. Aquí, tarea Ok, 3 se ok. llama. Tarea 3, ok, Acuérdense que correcto. arriba están materiales, abajo está entregables y cosas como esas. Entonces abajo Ok, es la ok. carpeta para entregar. Ahí está el enunciado. ¿De acuerdo? Pura vida, profe, muchas gracias. Ahora sí. No, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Pregunten con tranquilidad lo que necesiten. Es un buen momento para que ajustemos, para que lo que haya que hacer. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir a los breakout rooms. Voy a armar los 7 de los 7 grupos y ustedes se ponen a trabajar en el ejemplo de hoy. Si tienen alguna duda, yo estoy aquí, me llaman por favor y yo ingreso con ustedes. Y si no, vamos a trabajar hasta las 8:30 más o menos. Y a esa hora, dado que esto no es entregable, solamente porque más adelante necesito que lo aprendan a hacer, a esa hora terminamos. ¿Les parece? Es decir, a las 8:30 pueden salir sin despedirse, digamos, por decirlo de alguna manera. Perfecto, Listo. gracias, profe. Bueno, pura vida. Ya armé las salas. Ah, se están creando. No, déjenme un segundo. Porque yo no necesito que seleccionen automáticamente. Ustedes solos. Ok, voy a iniciarlas todas y ustedes ingresan a la que corresponde a su grupo. Ya están ingresadas, ya pueden empezar a pasarse.